Este plan estratégico del Guipúzcoa, pero un poco la amiga de lo que ha sido el desarrollo jurídico, que es algo que nos interesa mucho a todos los ministros. Así que empieza, Beñat, adelante. Venga, yo voy a hacer un poco la intro y luego ya les dejo a David y Pedro con la parte un poco más dura. A ver, yo soy Beñat Tauzmendi, yo soy ingeniero en Orbea. Me preguntaréis a ver qué hace un ingeniero aquí que ha metido en estos temas, y es básicamente por pesado. Porque soy una de las personas que ha estado dentro de Orbea, pues estábamos ahí un pillo que estábamos siempre insistiendo en que teníamos que colaborar e impulsar pues, centros BTT, destinos, porque la infraestructura para la práctica de mountain bike es tan importante o más importante que las propias bicis que hacemos. O sea, si a mí me quitas los senderos, pues dejo el mountain bike, ¿no? Por mucho pequeño bici que tengas, no sirve para nada. Entonces, con nosotros, desde hacía bastantes años en Orbea, pues, cuando tenemos que lanzar un nuevo producto, venimos a distintos destinos, pues hemos estado en EUI, hemos estado en Zonajero, Benasque, hemos estado en Ojito, y al final de ahí lo que buscamos es, pues vas a lanzar tu producto que has estado mimando casi 2 años y quieres darles a los periodistas una experiencia top, ¿no? Entonces, pues vas a un destino top, un entorno lo mejor posible, con unos senderos lo mejores posibles. Y cuando volvíamos de estos destinos, pues siempre nos íbamos con la sensación algunos de que nos estábamos aprovechando de ese tesoro que realmente, bueno, pues para nosotros que nos pilla esto relativamente cerca y venimos bastantes veces, pues tanto nosotros en nuestro tiempo de ocio como para presentar producto, pues nos parecía justo porque nos parecía que nos estábamos aprovechando. Entonces, hemos estado años dando la brasa y ha llegado el momento en el que el Orbea se ha dado luz verde para empezar a colaborar con estos proyectos y han dicho, pues ¿quién ha estado aquí haciendo ruido? Tú, pues te quedas con esto. Orbea es una cooperativa. Ahora mismo somos más de 400 socios y casi 1.000 trabajadores, y en las cooperativas hay unos fondos COGIP que son la contribución con finalidad de interés público, y es básicamente un dinero que nosotros es proporcional al resultado. Cuando tienes el resultado del ejercicio, una parte de eso se va al COGIP y ese dinero lo tenemos que devolver de alguna forma a la sociedad. Y estamos colaborando con ONGs tipo pues, Save the Children, UNICEF, estamos colaborando con gente que planta bosque autóctono en Vizcaya y Guipúzcoa, y una parte la estamos pues donando a destinos o centros BTT, pues al final porque nos toca invertir en infraestructura y hay que cuidarla. Al final estamos diciendo que tenemos un tesoro aquí y sentimos la responsabilidad de poner pues, nuestro granito de arena. Estos fondos COFIP dependen de los resultados de la empresa. En los últimos años han sido buenos. Todos sabéis que en la pandemia y el boom de los deportes al aire libre, pues se han vendido muchas bicis, han sido años buenos, donde hemos tenido dinero pues para donar a estos centros, bueno, a bastantes de los que estáis aquí presentes, y también vendrán las vacas flacas y bueno, pues ahí no habrá igual pelas para repartir, y en ese sentido para nosotros también es importante que pues, los centros con los que colaboramos sean de alguna forma autosuficientes sin depender de nosotros, ¿no? Porque también nos habría bastante mal que un mal año nuestro pues tenga repercusión directa sobre estos destinos. Ya, pues bueno, metiéndonos un poco en el tema que vamos a tratar, claro, estamos colaborando con destinos que estaban, entre comillas, un poco lejos de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Orbea está en Vizcaya, pero está justo en la Muga con Guipúzcoa, y también queríamos empezar a hacer algo de forma más local. Y como pues, ya hemos estado comentando Egoy, la situación en Guipúzcoa no es muy buena, y pues bueno, hablando un poquito Egoy, Pedro y algunas otras personas, pues encontramos la fórmula para esta colaboración, en la que la base es un análisis en profundidad del estado legal.
porque ha habido bastante ruido, ya se ha comentado, señales de prohibición, una ley que dice que no se puede circular fuera de pistas, entonces dijimos, venga, eso está ahí, es negativo, pero nadie tampoco se ha puesto a mirarlo todo desde una globalidad. Y pues decidimos tomar los primeros pasos para hacer un análisis. Y ya está ahí. Bueno, pues yo soy Pedro y entonces os voy a contar un poco, voy a contar una precuela, ¿no?, de lo que ha contado Egoy antes. O sea, no, quiero que penséis en 2017. La asociación se creó en 2017, un poco antes de la pandemia y antes un poco del plan estratégico que os ha contado Egoy antes. Entonces, ¿por qué se creó la asociación? Pues bueno, seguro que os lo imagináis, porque más o menos en todos sitios pueden hacerlo. Es una asociación de particulares. La asociación se creó pues porque, digamos, el cuidado de los senderos, la mejora de esos senderos, nadie se estaba ocupando de ellos, ¿no? Es decir, la Federación de Ciclismo se ocupa mucho de la competición, de las licencias, de los seguros, sobre todo de la carretera, como todos sabéis. El deporte está muy estructurado, el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, carretera, está muy estructurado, pero digamos, los ayuntamientos que tienen los terrenos bastante tienen con sus problemáticas, entonces nadie realmente estaba ocupándose de esa zona gris oscura que es el mejorar los senderos y las instalaciones. Por otra parte, en Guipúzcoa se anda muchísimo en bicicleta, hay una afición muy grande. El 80% de las empresas, prácticamente el 80% de las bicicletas que venden son bicicletas de montaña. Hay normativas medioambientales de montes muy antiguas que tienen casi 20 años, por lo menos en Guipúzcoa son normativas muy antiguas. Entonces, la práctica nuestra había llegado a una posición donde realmente no estaba teniendo desarrollo ni tenía oportunidades de mejora, ¿no?, de mejorar las infraestructuras. Entonces, ahí montamos esta asociación de particulares. Surge sobre todo en la zona de San Sebastián, Irún, Fuenterrabía. Luego veréis que es la zona más poblada de Guipúzcoa. Es también la zona con mayor porcentaje de terreno natural. Tenéis que imaginar, por ejemplo, un municipio con 40.000 habitantes, que ni siquiera es San Sebastián, ¿no? Rentería, por ejemplo, 50.000 habitantes, ¿no? Pues tenéis que pensar un terreno municipal muy grande. Pues la parte natural, monte, en particular, es todo espacio protegido. O sea, te encuentras con que en la zona de Guipúzcoa, donde más gente hay, donde más gente anda en bici, además sus montañas son espacios protegidos, con lo cual te remites a esa normativa de hace 20 años donde la bicicleta era otra cosa y donde no tienes posibilidad de desarrollo. Y entonces, pues creamos esta asociación, si quieres pasar, creamos esta asociación y lo que intentamos hacer es empezar a construir una base, ¿no? Una base de usuarios y usuarias, tiendas, clubes ciclistas, dando la posibilidad de asociarse y a partir de digamos, el nivel del usuario y la usuaria fuimos subiendo un poco hacia arriba, ¿no? La primera referencia era acudir a los ayuntamientos. Pues llegas a los ayuntamientos y te encuentras con que tienes deportes y tienes medio ambiente, ¿no? Entonces, deportes, soy bicicleta, vas a deportes, pero deportes te dicen la competencia en monte la tiene medio ambiente. Entonces tú vas a medio ambiente y en medio ambiente sus preocupaciones desde hace años es sobre todo la conservación, ¿no? Por lo menos en Guipúzcoa, con lo que veréis después, sobre todo es la conservación. Y ahí en el ayuntamiento generalmente tocas techo. Eso, por supuesto, si entras por el lado del técnico. Si entras por el lado del político, pues bueno, puedes hacer otro tipo de gestiones. Si el político, por lo que sea, pues le interesa, pues ayudarás. Pero sobre todo el ayuntamiento te dice, yo no tengo competencia en montaña, tienes que subir a la diputación. Entonces sigues subiendo al siguiente nivel. Cuando subes al siguiente nivel, pasa igual al medio ambiente, te pasa lo mismo con el ayuntamiento, y en deportes pues tienen otras preocupaciones, ¿no? Hay otras preocupaciones que muchas son derivadas a la Federación de Ciclismo,
que, por otro lado, las federaciones de ciclismo generalmente, y ahora está acabando, mejor cambiando, pero desde muchos años están preocupadas por la competición, las licencias y bastante tienen controles. Entonces nosotros lo que quisimos es rellenar esa zona gris y empezar un poco a mover la cuestión. Pasamos a la siguiente, creamos esta página web, nos hicimos, ahí está el registro, ¿no? En 2017, en fin, nuestras voluntades eran las que os podéis imaginar, las típicas, el acceso a los senderos, su mejora, respeto para el resto de los usuarios, y todas estas cosas que todos ya conocemos. Y llegamos un poco al comienzo de la pandemia y tocamos ahí un poco techo, ¿no? Con la Diputación entendieron el problema, nos dieron pie por otro lado está la Federación de Montaña también, ¿no? Que me he olvidado este actor, ¿no? La Federación de Montaña, por lo menos en el País Vasco y en Guipúzcoa, la Federación de Montaña también acoge el mountain bike como una parte, es decir, tú te puedes sacar un seguro de accidente en modalidad BTT con la Federación de Montaña, pero nuevamente es igual que la Federación de Ciclismo. Pero una vez se preocupa sobre todo de las licencias, los seguros y promociona más por tradición otro tipo de prácticas como la escalada, el alpinismo, incluso el esquí de montaña, las carreras de montaña, en fin. Que la mejora de los caminos en Guipúzcoa estaba ahí en una zona gris que nadie se nota. Llega la pandemia, todo se para, ¿no? Nos quedamos ahí todos atascados y bueno, pues ahora estamos en esta nueva fase, ¿no? Después que han aparecido nuevas cosas, ¿no? Ha aparecido el plan estratégico, ha aparecido Orbea, y entonces, y ahí ya os lo ha contado Begoy, lo que hay impulsado por la Diputación, pues si algo de lo que hicimos entonces, pues les tocaría o les pitaría en los oídos, más otras cosas seguramente. Bueno, el caso es que estamos en una situación en donde aparentemente hemos subido algunos escalones, tenemos este plan estratégico y vamos a ver, con lo que os ha contado hoy, pues hasta dónde llegamos. Yo os quería, voy a terminar muy rápido, pasas a la siguiente, contar un poco la particularidad de Guipúzcoa, ¿no? Claro, Navarra y sobre todo vosotros aquí en Aragón tenéis una tradición de actividades en el medio ambiente muy fuerte, ¿no? Tenéis la montaña, el excursionismo y se vive mucho del turismo, ¿no? Es muy importante para vosotros y entonces tenéis ese enfoque, ¿no? al ciclismo de montaña y a la restauración de las infraestructuras. El enfoque en Guipúzcoa puede ser parecido en un momento, pero es un poco diferente. O sea, para nosotros la bicicleta de montaña es una actividad de esparcimiento, de ocio y recreo, ¿no? Tú terminas de trabajar el sábado y el domingo, y te vas al monte a andar en bici, vuelves a casa y tu trabajo, tu dinero lo ganas en una empresa, en una fábrica, con servicios o lo que sea, ¿no? El enfoque es un poquito, y eso es importante. Entonces, os quería contar un poco lo que es Guipúzcoa, porque todos conocéis Guipúzcoa, pero Guipúzcoa es, después de Ceuta y Melilla, la provincia más pequeña de España. Y es la sexta provincia con más densidad de población, después de Madrid, Barcelona, Valencia. Para que os hagáis una idea, somos 368 habitantes por kilómetro cuadrado. Compararlo con Navarra, que son 65, compararlo con Huesca, provincia, que son 16, y muchos conoceréis vosotros, compararlo con la Hoya de Huesca, si Huesca capital, sois 2. Eso marca mucho cómo se controla o se regula, se planifica el territorio. En un sitio como Guipúzcoa el territorio está súper planificado y con un montón de intereses, ¿no? Además, en Guipúzcoa, en esa densidad, el sector primario, los caseríos y tal, que todos conocéis, tienen muchísima importancia desde hace muchísimos años, ¿no? La ganadería, la agricultura, la explotación forestal tienen muchísima presencia en el medio natural que es el campo de juego donde nosotros funcionamos. Bueno, esto lo cuento como datos porque marca un poco. Y, por último, después de Oviedo, es la provincia de España más rugosa, con más montañas, irregularidades, que da pie a la bicicleta de montaña.
Otros datos, ¿no? Esto es Guipúzcoa. Guipúzcoa a la izquierda podéis ver, Guipúzcoa tiene 1988 kilómetros cuadrados, de los cuales el 72% es bosque, es verde. Serán bosques autóctonos y plantaciones forestales, ¿no? Son muy importantes las plantaciones forestales. En los 60 se plantaron muchos árboles para las industrias papeleras, etc. Y solo el 20%, o sea, nuestra actividad está en ese 72%, porque el resto, el 20, el 7 y el 1, es superficie agraria, urbana y embalses faltantes. De ese 72%, bueno, no exactamente el 72%, sino del total. Otra curiosidad de Guipúzcoa es que el 83% son montes o terrenos privados y solo el 17% son montes públicos. ¿Qué particularidad tiene eso? Que en el monte y terreno privado tú te tienes que entender primero con el propietario. Tienes que conseguir un contrato de autorización para tener un camino. Y ahí lo más importante, lo dice ahí, es el acuerdo con el propietario y con las otras actividades que ahí se celebran, que normalmente es la explotación forestal. En cambio, el monte público generalmente son todas esas manchas naranjas que se ven por aquí, por el final de todo esto. Esos son montes públicos de muchas variedades, pero son generalmente espacios protegidos. O sea, como Guipúzcoa es tan poblada, pues son espacios muy protegidos. Y entonces ahí la problemática es enfrentarte a la protección medioambiental. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues bueno, que con lo que ha explicado hoy, nosotros estamos tratando de pasar de la situación del camino existente a un centro VTT en las varias formas que he explicado hoy, regulado, con caminos, con la señalización que hemos visto antes, y ese es un poco nuestro camino, ¿no? Entonces, bueno, ya por enlazar con David, con Egoy y con Beñat de Orbea, lo que vimos a final del año pasado es que había que hacer un informe jurídico de la situación legal desde el punto de vista turístico, medioambiental y usos de Guipúzcoa, solo de Guipúzcoa y su legalidad. Y entonces, porque eso iba a ayudar a los ayuntamientos, a las reuniones y a esos grupos de trabajo que tiene hoy, a engrasar ciertas cosas, no a solucionar los problemas, pero sí a ayudar y echar para adelante ese tipo de cosas. Entonces ahora David, que es abogado y máster en deportes de montaña, ¿no?, en la universidad, que ha hecho este informe jurídico, pues lo va a contar. Hola, buenos días. A ver, soy David Cajigo, soy abogado, como os he comentado. A ver, me he especializado en Derecho de Deportes de Montaña. Aparte, bueno, soy ciclista de carretera y también de mountain bikes. Llevo ya, por eso es que tengo bastante sensibilidad con estos temas. Llevo ya varios años colaborando con asociaciones o con entidades, dependiendo de los intereses de los ciclistas. He colaborado con INBA en determinados asuntos jurídicos que han tenido en Madrid o en Castilla y León. Ahora también estoy en Collserola con una asociación que se llama CSRC. También tenemos un contencioso con la Generalitat. Y bueno, pues un poquito, pues eso, defendiendo siempre los intereses, intentando ayudar para que este deporte salga para adelante. A ver, el motivo de mi presencia aquí, como os he comentado, es hablar un poquito del informe que me encomendó la asociación GIMBE. Bueno, es un informe bastante exhaustivo que se ha hecho, bastante largo. Voy a intentar sintetizarlo con los puntos concretos. Pero bueno, luego me podéis hacer cualquier consulta que queráis o fuera de la jornada. Bueno, para comentar, ahora vais a ver los 3 diapositivas un poquito, son titulares de periódicos, ¿no? Yo creo que para enlazar esto con el informe hay que ver esto, ¿no? Son noticias que podéis ir viendo vosotros a lo largo de los años, se vienen dando de vez en cuando en nuestros medios de comunicación, ¿no? Siempre se habla de prohibiciones
todo referente a la bicicleta de montaña, ¿no? De multas, de planes rectores, También vemos, pues bueno, que las multas no solo por circular, sino como en esa noticia del periódico El Mediterráneo, sino multas por abrir pistas y caminos. Eso es una noticia reciente de este mes de marzo. Luego, pues también multas por circular, hablan de responsabilidad. También vemos que hay conflictos con otros usuarios, como en este caso, ¿no? Un ciclista es herido en Gerona por el disparo de un cazador. Y luego, pues bueno, estas son otras 3 noticias, ¿no? En las que siguen un poco esos conceptos, ¿no? La de sanciones, de caminos ilegales, caminos prohibidos y persecución. Que bueno, esto, como bien os digo, lo estoy viviendo porque estoy llevando este tema consultorio. Bueno, pues todo esto genera inquietudes a los ciclistas de montaña y también a GIMBE, como la Asociación Guipuzcoana, que fue cuando contactó conmigo y me planteó, pues bueno, que veían todos estos problemas que hemos visto en las noticias, en esos titulares, que lo estaban viviendo ellos y pues bueno, viendo sus proyectos querían ver cómo se podía dar una salida a esto o una respuesta, ¿no? Entonces, ese fue un poco el motivo de contactar conmigo hace unos meses y de que me encargaran un informe jurídico de la situación del mountain bike en Guipúzcoa y de todo lo que rodea al mountain bike, ¿no? Como puede ser el medio ambiente allí, o el deporte, o incluso el turismo, ¿no? Entonces, el informe jurídico tiene estas partes, ¿no? Primero se analizó un poco la problemática del mountain bike, luego hubo un análisis del marco normativo en Guipúzcoa, luego se analizaron un poco el campo de juego del mountain bike, que son los caminos. Luego también hemos tratado lo que es la función del riesgo en el mountain bike. No tenemos que olvidar que esta actividad, como otras tantas en el medio natural, asumimos un riesgo cuando practicamos este tipo de ciclismo, ¿no? Luego los distintos tipos de responsabilidad que pueden devenir a la hora de circular con nuestra bicicleta, a la hora de organizar competiciones de mountain bike, a la hora de crear bike cards o marcar rutas y luego, bueno, unas conclusiones. Entonces, la primera parte del informe, como os he dicho, es un poco la problemática del mountain bike. Entonces, se ha resumido un poquito aquí, que bueno, no son desconocidas. La primera, por ejemplo, problemática es, pues eso, que la presencia humana en el medio natural pues ha incrementado, ¿no? Como decía bien decía Egois, los ciclistas de montaña pues hemos sido casi los últimos en llegar a hacer esta actividad a la naturaleza, ¿no? Antes pues teníamos, desde tiempos inmemoriales, pues tenemos a la gente que vivía del campo, ¿no? Los cazadores, los senderistas. Ahora, pues bueno, ya pues también tenemos turistas, bueno, recolectores, pues no tenemos que olvidar por la gente que va a buscar setas o otro tipo de productos del campo, ¿no? Luego el medio ambiente, pues bueno, esa presión antrópica y afluencia de gente, pues ha ido obligando pues que se haya tenido que ir dictando normas para regular esas relaciones, ¿no? Pues se comenzó un poco regulando la caza, también la extracción de determinados bienes naturales. También han comentado que en Guipúzcoa, pues bueno, el campo de juego del mountain bike será en unos montes que sobre todo hay aprovechamientos forestales, que en otros sitios, pues bueno, no tiene tanta importancia, pero en este caso en Guipúzcoa sí. La problemática del impacto de actividades en el medio natural. Pues bueno, obviamente es una problemática. Hay erosión, hay ensanchamientos de senderos, pero lo que hay que dejar claro que ese impacto no lo generan solo las bicis. Hay estudios, tanto sobre todo a nivel extranjero, que está comprobado que el impacto, sobre todo a nivel erosivo y el ensanchamiento de senderos, no viene dado en mayor medida por el mountain bike que en otras actividades como pueden ser los senderistas o el tránsito
de jinetes montando a caballo. En relación al punto anterior, se me olvidaba, lo que tenemos que tener en cuenta, y también en estos estudios que he aprobado, que el impacto en el medio natural, sobre todo la erosión, más que por el tránsito, viene dado por la falta de mantenimiento de esos caminos. Si hay un buen mantenimiento de esos caminos, si son caminos que se han creado y se hacen unas buenas trazadas, pues bueno, todo eso disminuye la erosión. Si hacemos los caminos y ya no hay un mantenimiento, pues bueno, ahí influyen otro tipo de agentes, como puede ser el agua, de lluvia y todo eso sí, pues sumado a la afluencia del tránsito de ciclistas, de senderistas, de caballos, pues bueno, todo eso va degenerando el terreno, ¿no? Lo que decía Egoy también, pues bueno, hay una demonización del ciclismo. Hemos llegado a los últimos y encima somos los malos. Esa concepción hay que cambiarla. Y luego, por otro lado, el gran problema no solo en Guipúzcoa, sino en el resto de España, es eso, que hay una escasa regulación de lo que es el uso ciclista en el monte, y la que hay, pues no se adapta a lo que es la realidad. Entonces, tenemos que tener bien claro que nuestro terreno de juego, que es el monte, o los caminos, como bien pone ahí, es vasto, es peligroso y es cambiante. ¿Por qué os digo esto? Si lo comparamos, por ejemplo, con el fútbol tiene unas normas. Tanto unas reglas, unas normas para el juego como para el terreno de juego. Tiene que tener unas dimensiones y da igual tener un campo de fútbol en Guipúzcoa, que en Cádiz, que en Madrid, todo es lo mismo. Aquí nos encontramos que el monte de Guipúzcoa es totalmente distinto al que puede haber aquí en la Hoya de Huesca o en Madrid. Entonces, las regulaciones y el estudio tienen que ser de cada punto en concreto. Bueno, como os he dicho, la segunda parte del informe se refiere pues, a un análisis de todo el marco normativo. Cuando hablamos de mountain bike, pues bueno, todos pensamos en una actividad recreativa y deportiva. Pero bueno, esa actividad afecta a otros sectores, ¿no? Se ha hecho un análisis de lo que es el mountain bike con toda la regulación de turismo que hay en Guipúzcoa, ¿no? Vemos que... ¿Por qué? Pues porque el mountain bike no deja de ser un producto que se vende por los agentes de turismo y por lo tanto hay que analizar eso. También hay que incidir que el mountain bike es ¿cómo se dice? Una actividad física. Un deporte de turismo activo, que se me había ido la palabra. También os quería aclarar que Guipúzcoa, junto con Madrid y con Extremadura, son las tres únicas comunidades que no tienen una ley que regule el turismo activo. Que creemos conveniente que debería existir, ¿no? Luego, pues se ha hecho un análisis de toda la normativa del ciclismo de montaña respecto al deporte, luego también lo que incide en temas de medio ambiente. Hemos analizado también toda la legislación de montes de Guipúzcoa, también comparándola con la normativa nacional que se pueda aplicar allí. Hemos ido analizando todos los espacios naturales protegidos que hay en Guipúzcoa, las vías pecuarias, los senderos y un caso particular que es del municipio de Alés. Bueno, para comenzar un poquito con el tema normativo, y no me voy a hacer muy pesado porque ya sé que estos temas legales son un poco hartos, únicamente hay que tener en cuenta esto, que hay pues, unos artículos de la Constitución española que nos están diciendo que tenemos derecho a disfrutar del medio ambiente. Pero sobre todo lo importante es cómo empieza, que dicen todos. O sea, esto de que nos están demonizando a los ciclistas es que el resto de usuarios tienen que tener claro que se nos tiene que tratar igual que a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos en igualdad de condiciones derecho a disfrutar del medio ambiente. Los poderes públicos pues, deben fomentar también la actividad física y el deporte. Bueno, lo viene a decir hasta una Carta Internacional de la UNESCO, ¿no? Que la educación física y el deporte
es importante para el desarrollo de nuestra personalidad. Como os he dicho, nuestro terreno de juego es el monte, el medio natural. Tanto la ley de montes a nivel nacional como la norma foral de montes de Guipúzcoa define que es un monte. Pero lo importante es que tanto una norma como la otra especifican que tiene que tener una función recreativa. Una de sus funciones es la recreativa y la de esparcimiento de la ciudadanía, que ahí es donde encaja nuestra actividad. Bueno, como todos sabéis, pues bueno, puede haber distintos tipos de montes, según su titularidad, pueden ser públicos o privados, dependiendo de quién sea el propietario. Y, pues bueno, como os ha comentado Pedro, la característica peculiar de Guipúzcoa es que en Guipúzcoa el porcentaje de monte público es muy pequeño, ¿no? Es de un 17%. En el informe jurídico se ha hecho un análisis de todos los espacios naturales que hay en Guipúzcoa y de toda la normativa que afecta a cada uno de esos espacios naturales. Hay 4 parques naturales, está el Parque Natural de Arenal, el de Pagoeta, el de Corri y el de Aicoa. Y luego hay unos biótopos, que es el de Bazumaya, el de Iñurcia y el de Leizarán. Se ha estudiado, como bien os digo, cada uno de estos espacios naturales. Hemos visto qué normativas tienen, cómo lo regulan. No sé si sabéis que en los espacios naturales protegidos existen unos documentos de gestión que, aparte del decreto que declara ese parque como espacio natural, existe lo que llaman un POR, que es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, y luego un PRU, que es el Plan Rector de Uso y Gestión, que es normalmente este último documento el que especifica qué usos podemos hacer en ese espacio natural y qué limitaciones hay, o no solo mountain bike, sino todos, de aprovechamientos forestales, desde el senderismo, la escalada, todo. Casualmente, como bien os digo, en este documento es donde normalmente se determina ese tipo de actividades. El único que tiene un PRUF es el último, ¿no? El Parque Natural de allá. Y casualmente también, del mountain bike, solo hay un párrafo en el que se cita que tanto los jinetes que montan a caballo y los ciclistas únicamente podrán circular por caminos consolidados. Lo deja ahí. ¿Qué es un camino consolidado o un camino tradicional? En los biótopos, el único que tiene PRUF es el de Bazumaya, y también viene a decir lo mismo. Además, meten en el mismo paquete, por así decirlo, a los jinetes y a los de la bici. Debe ser porque vamos montados sobre algo que no tiene nada que ver. Y también viene a decir, pues eso, únicamente pues que no solo puede circular por los caminos consolidados y tradicionales. Bueno, hemos seguido con nuestro análisis jurídico de todos los espacios naturales, aparte de los parques naturales y los biótopos. Bueno, árboles singulares obviamente aquí no afectan, pero bueno, luego hay otros espacios de Natura 2000, que son, pues bueno, lugares de importancia comunitaria, que son los LIC, las zonas de especial conservación o zonas de especial protección para aves, pues bueno, que también los hemos estado estudiando y bueno, prácticamente no hay nada regulado para el mountain bike en estos espacios naturales. Este artículo es fundamental en Guipúzcoa porque es, dijésemos, la fundamentación que tiene la Administración para prohibir el mountain bike. Como hemos dicho, y no he encontrado una foto con mayor resolución, pero bueno, aquí tenemos lo que es el País Vasco. Si vemos Guipúzcoa, lo que es un poco la foto que también nos ha mostrado Pedro, pues bueno, vemos que terrenos particulares son todos los de amarillo claro y luego los públicos son los de amarillo más oscuro. Ya no tenemos esta peculiaridad porque en el resto de las provincias de España
predomina lo que es el monte público, pero es que no tenemos que ir a otras provincias de España, sino que si vamos a Álava, vemos que la situación es totalmente distinta a la de Guipúzcoa. Esto es muy importante a la hora de ver un poco cómo podemos desarrollar esta actividad. Como bien os decía, este artículo de la Ley de Montes de Guipúzcoa, pues bueno, dice que solo se puede circular tanto bicicletas como todo tipo de vehículos, o sea, ahí ponen coches, todoterrenos, quads, solo por caminos, vías de saca o zonas de aparcamiento autorizadas. Vías de saca son las vías que se hacen para sacar madera, el aprovechamiento forestal. En base a este artículo se prohíbe la circulación por senderos en todo Guipúzcoa y por lo tanto, pues bueno, hemos seguido con el análisis porque, claro, ver esto pues sería una situación bastante preocupante. Si nos vamos a una norma que no es de Guipúzcoa, sino del País Vasco, que regula el senderismo, vemos que ahí especifica que el senderismo es una actividad que se da, como bien dice la palabra, por senderos. Y en este artículo 12 dice que un uso complementario de esos senderos son otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados. Ahí entra la bicicleta. Entonces nos damos cuenta que hay dos normas ahí en el País Vasco que se contradicen. Una nos está diciendo que no podemos salirnos del camino y de la vía de saca, y por otro lado nos está diciendo que el sendero, aparte de haber senderismo, podemos circular con la bicicleta. Esto lo único que hace es generar inseguridad, que llamamos nosotros los abogados inseguridad jurídica. Un ciclista no sabe por dónde puede ir. ¿Por dónde puede ir? Luego, esta es la regulación de una ordenanza que fue pionera en Guipúzcoa, de un municipio de Samaleccia, que reguló lo que es los usos que se pueden dar en un monte de utilidad pública que hay en dicho municipio. Hizo una ordenanza, como hacen muchos municipios, para regular cuestiones municipales y la aprobó en el año 2019. Como veis, en el artículo 3 especifica que va a hacer una zona restringida para la práctica del BTT. En el artículo 7 habla ya de un circuito balizado para bicicletas todoterreno. A ver, todo esto son unas innovaciones y creemos que realmente son cosas favorables para los ciclistas. Pero bueno, luego yo, que suelo ser un poquito crítico a veces, he visto que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? El artículo 13 no reconoce las bicicletas con pedaleo asistido. Especifica esa ordenanza lo que entiende por bicicleta y lo pone bien claro, que tiene que ser por una fuerza de una persona en la que no haya ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces está, para ser una ordenanza relativamente reciente, solo de hace 5 años, pues bueno, existe ese. Luego habla de una velocidad que tiene que ir a una velocidad inferior a 10 km por hora. Pues, si es que el que ha hecho esta ordenanza es que no monta en bicicleta, o sale con su niña de 4 años, una de 2. Nunca va abajo. Nunca cuesta abajo. Luego, por otro lado, y también es curioso, en el artículo 14, pues bueno, dice que solo podrán practicar los mayores de edad o los menores con autorización y con experiencia. ¿Cómo pruebas la experiencia? ¿O qué va a haber? ¿Un técnico municipal en la entrada al monte para saber? Tienes que llevar materiales de protección, pero no especifica qué materiales. Según qué disciplina de mountain bike que hagamos, pues como todos sabéis, o solo se lleva el casco, pero es que hay gente que va, que parece que van con armadura, ¿sabes? Entonces, son indefiniciones que esto todo genera, pues eso, parece que fue una cosa pionera, que es buena, pero yo, como digo, soy un poquito crítico, creo que se podría mejorar en estos aspectos, ¿no? Luego, pues alegan, pues eso, que el ciclista tiene que asumir el riesgo y que se le exima de toda responsabilidad a la administración y que debe obedecer las señalizaciones. O sea, a ver, lo único que el ayuntamiento quiere eximirse de responsabilidad marcando todo esto, ¿no? Pero bueno, es que, como todos los abogados siempre decimos, a ver, la responsabilidad hay que verla caso por caso y todo habrá que ver
si ocurre algo, pues mostrar pruebas, ¿no? Pongo pruebas, por ejemplo, que uno no tiene la experiencia de vida, o no, es que igual para mí bajar por una pista, como decía el ponente anterior, roja, para mí igual no tengo capacidad para bajar, pero es que para otro tiene la capacidad suficiente, ¿sabes? Es que eso es, no es nada objetivo. Vale. Bueno, luego el informe jurídico ha seguido, pues eso, hablando un poquito de, hemos hablado de los caminos, de la titularidad y del uso. A ver, otro de los problemas es qué entendemos por camino. No en Guipúzcoa solo, cuando se habla de caminos, a ver, todos tenemos un poco interiorizado el concepto de camino, el concepto de sendero. Pero si vamos a la RAE, vemos que el concepto de camino lo único que pone es que es una vía que se crea para el tránsito. Y a partir de ahí ya no hay nada más definido. Luego se habla de caminos de herradura, de sendas, de cordales, de vías pecuarias, todos son caminos. Y además, sobre todo los caminos históricos, vienen definidos los anchos de camino. Entonces, lo que pasa es que la Administración, a la hora de regular, no define qué entiende como camino para la práctica del BTT. Bueno, luego hemos hablado en el informe un poco de la asunción del riesgo en el mountain bike y, bueno, de los distintos tipos de responsabilidad que puede haber, según en qué posición te encuentres. Se ha hecho un análisis de la responsabilidad incluso penal, civil y patrimonial, en el caso de que la responsabilidad sea de la Administración. Bueno, y como conclusiones, sí. Pues bueno, hay que tener en claro el concepto de bicicleta, porque igual que no está definido jurídicamente el concepto de camino, que es nuestro terreno de juego, nuestro instrumento, que es la bicicleta, en muchas de las normativas o las escasas referencias que hay, no tienen claro. Como os digo, Alergia mismo en su ordenanza excluye totalmente a las bicicletas con pedaleo asistido. Entonces, hay que establecer lo que se entiende por bicicleta. Y como bicicleta tenemos que englobar a lo que son los ciclos, a las bicicletas de toda la vida y las bicicletas con pedaleo asistido. Así lo define el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, que les da el mismo tratamiento administrativo. Luego, que también ha comentado un poquito Pedro, ¿no? Pues bueno, como conclusión hay que tener en cuenta que Guipúzcoa tiene una densidad de población muy alta y a la vez tiene una riqueza ecológica por todo su entorno natural que se debe conjugar, ¿no? Y entonces, pues bueno, es necesario fomentar una sensibilización con el medio ambiente en esos grupos ciclistas, ¿no? Para que otros colectivos e incluso la administración pues se vea que nosotros somos los primeros que queremos proteger ese medio ambiente y que no, pues bueno, que no se nos tiene que desconectar, ¿no? Luego, pues bueno, cuando salimos al monte tenemos que saber por qué zona nos movemos, tenemos que ver, conocer nuestro entorno natural, tenemos que saber si el monte es público, si es privado, si entramos en un espacio natural. Me refiero que si entramos en un espacio natural, como bien se nos dice, pues bueno, el desconocimiento de la ley no te priva de una sanción, ¿no? Pues bueno, si entramos en un espacio natural tendremos que saber si hay algún tipo de regulación o no. O sea, pero bueno, a veces es muy complejo. Todo este entramado normativo que hay, o como ya te digo, incluso aunque, o lo que pasaba también en la asociación GIME, ¿no? Aunque tú veas los artículos que hay, pero luego te das cuenta pues, que hay una maraña normativa y por ahí que lo único que crea es inseguridad. ¿Pero por qué? Porque no se ponen de acuerdo las administraciones y hacen una regulación específica para eso. Como bien os he dicho, no existe una definición jurídica de camino. ¿Qué ocurre? Vamos por una pista forestal, podemos ir, no podemos ir, nos metemos por un sendero. Hay senderos que son prácticamente de medio metro, pero es que hay otros que son de metro y medio. Podemos circular, no podemos circular, todo eso genera inseguridad jurídica. Y al final el perjudicado, ¿quién es? El usuario, el ciclista.
entendemos que cuando se hagan esas regulaciones deben definirse desde el punto de vista jurídico, qué significa, o sea, desde el punto de vista del mountain bike, qué significa un coming zone. En Guipúzcoa, como os he dicho, pues bueno, no existe una regulación propia de lo que es el uso ciclista. Existen escasas referencias, porque ya os he dicho, se ha hecho un examen exhaustivo de toda la normativa para encontrar 4 acepciones, 2 artículos, el del decreto de senderismo, el de la orden de montes, en la que prohíbe ir fuera de los caminos y de las vías de saca, y luego en los espacios naturales, ya os he dicho, la regulación el mountain bike es casi nula, ¿no? Se precisa una regulación para poder proteger el medio ambiente, para evitar los conflictos con los usuarios y, aparte, pues para que exista una gran seguridad jurídica, en este caso, para el ciclista, ¿no? La administración debe legislar, pero no debe legislar desde el despacho que pueda haber en la comunidad autónoma, en la Diputación. Deben colaborar los agentes implicados, deben colaborar los ciclistas, deben sentarse con cazadores, con agricultores, estar en conversación todos. También, como os han comentado, yo soy de Graus y bueno, hace un tiempo me dijeron que querían modificar el PRUC del Parque Natural de Posés Maladera y que uno de los problemas que tenían eran los ciclistas. Pues siempre. Entonces, que se habían sentado en la mesa, pues bueno, que habían sentado allí en el ayuntamiento, habían sentado, pues eso, a los ganaderos, a los cazadores, y que no se ponían de acuerdo. Claro, cada uno, los cazadores, gente que llevan cientos de años por el monte, van con una escopeta y tal, pues bueno, ellos se creen que tienen unos derechos, pero a ver, es que tienen los mismos derechos que un ciclista, que como hemos dicho, todos tenemos derecho a disfrutar del medio. Pues eso, hay que consensuar esos agentes implicados a la hora de legislar, porque si no, luego saben las normas como salen. Bueno, una regulación, pues bueno, conlleva seguridad a los ciclistas y aparte, pues bueno, permite crear con seguridad, digo con seguridad, de saber lo que estamos haciendo y saber que estamos haciendo algo legal. Lo que decía hoy, o sea, tenemos que saber si los caminos que vamos a hacer, con los bike park que vamos a hacer, lo estamos haciendo en una zona que se puede hacer o qué tenemos que hacer, pedir permisos, pedir autorizaciones, ponernos de acuerdo con propietarios, etc. Es necesario crear áreas y zonas de uso ciclista. Como os he comentado, pues bueno, aquí la peculiaridad de Guipúzcoa es que la mayoría del monte es privado. Eso va a requerir acuerdos con los propietarios privados, pero aunque sea de la administración, vamos a tener que llegar a convenios o cesiones de uso para poder hacer esas actividades. No tenemos que olvidar que el mountain bike es una actividad de riesgo que puede originar responsabilidades y pues debe promoverse la contratación de seguros. Ya no estoy pensando solo en, pues bueno, en que un ciclista atropelle a otro ciclista o estoy pensando, pues bueno, en asociaciones, entidades que, pues eso, están creando bike parks. ¿Qué pasa? Hay un accidente. Si se puede probar que ese accidente viene ocasionado por la negligencia o por la falta de diligencia de la construcción o falta de mantenimiento de esos senderos, podría devenir una responsabilidad. A ver, todo esto hay que probarlo. Los abogados, en el momento que acabamos en el juzgado, todo lo que metemos sobre la mesa son pruebas. Pero ahí está. Entonces, es importante la contratación de seguro. Y me acuerdo que el año pasado, pues con las jornadas, yo estaba ahí, en el público, ¿no? Una de las consultas que, bueno, en el periodo de preguntas, yo planteé el tema de los seguros. Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente o no se lo había planteado o pensaba, porque la mayoría de, pues lo vemos muy lejano, ¿no? Pero bueno, luego ocurren los problemas. Localizar destinos de uso ciclista, ¿no? Pues bueno, los proyectos, como el que tiene en este caso INVE y, bueno, y la Federación Guipuzcoana en esto,
bueno, estos proyectos deben contener lo que son valoraciones técnicas, jurídicas, que permitan practicar ese mountain bike pues, en una zona con garantías de seguridad para el usuario, para el ciclista, pero también pensando sobre todo en la conservación de la naturaleza. Y bueno, y me gusta finalizar pues bueno, la charla un poco con esta frase, ¿no? Que bueno, no se refiere al mountain bike, pero bueno, se puede aplicar, ¿no? Dice que el intento de salvar el medio ambiente a base de reducir no es demasiado esperanzador, ¿no? A ver, yo siempre he sido partidario de que lo que no se puede hacer es prohibir, como se nos está haciendo hasta ahora. Prohibir, lo que tenemos que hacer es trabajar para, si hay determinadas circunstancias, regular. Pero regular, pues como bien os digo, no regular como se viene haciendo ahora, sino, pues eso, con todos los agentes implicados, haciendo estudios de impacto medioambiental. No os podéis imaginar el montón de normas que se están aprobando y se justifican por que hay una mayor erosión. A ver, si hay erosión lo tendrás que probar con estudios de impacto medioambiental. Y en cambio, no lo prueban. En Barcelona mismo, con Conserola, el PERNAT, que es un plan de uso y gestión, pues bueno, una de las cosas que alegamos nosotros es eso. Y ellos lo único que han hecho ha sido decir la afluencia del jet, pero primero no identifican la afluencia por dónde estamos. Porque todo en un parque pues puede haber zonas de más impacto o menos según la afluencia de gente que haya, ¿no? O de turistas que haya. Pero sobre todo lo que tienes que hacer son estudios de impacto medioambiental. De cómo afecta eso en el terreno, en la flora y tal. Pero, o sea. Y ya está. Tú, tíos. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para aquí en los ponentes o directamente queréis que nos vayamos ya a comer. Una matización simplemente, la opinión valenciana se alegó por parte de la asociación del reglamento y esa descripción, esa problemática no discriminé. Las son que había existido de la explicación de que eso fue un estudio por cómo conseguir. Bueno, a ver, si habla de bicicleta como tal, a ver, yo si hablo de bicicleta El borrador sí que llevaba esa prohibición, pero considero que no sabía ubicaba eso. A ver, yo creo que si habla de bicicleta a secas, y yo creo que eso fue pues, un gran logro, ¿no? Pero yo creo que si habla de bicicletas, tenemos que pensar en bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido, como bien has dicho, como está el Reglamento General de Circulación y el de Vehículos, ¿no? Que los considera igual a efectos administrativos, ¿no? Lo malo es un poco como lo de la ordenanza de la Regia, que lo que hace es, en uno de los artículos, se entiende por bicicleta y define lo que es bicicleta. Y lo último que pone es que excluye cualquier tipo de ayuda, excluye cualquier tipo de vehículo que pudiera tener una ayuda adicional, no sé cómo lo pones, ¿sabes? Entonces ahí lo está excluyendo. Eso es lo peor, que te esté excluyendo directamente porque no tiene ningún sentido. No sé. Pero que ahora tiene eso sobre una normativa superior que pueda ser la del gobierno de Iscosua. Bueno, a ver, si hay algún problema... No, es que la Diputación Foral de Guipúzcoa no define lo que es bicicleta. Pero entonces es recurrible, ¿no? No, claro que es recurrible. Pero bueno, Pero- es lo mejor que tenemos en Guipúzcoa. A ver, ha sido un gran avance. Estos pelos, pero... A ver, ha sido un gran avance. Y yo cuando me reuní con Jimbe, pues bueno, me sorprendió. Digo, mira, jolín, hay municipios que se lanzan y... Porque bueno, ahí no solo es una ordenanza que regula los usos de todo el monte. No solo habla de las bicicletas, pero se habla de otro tipo de actividades que puedas hacer ahí. Pero realmente es un gran avance. Lo que pasa es que, bueno, pues, también hay que ver un poco pues esos 2 o 3 matices que he comentado yo,
que han sido, dijéramos, las críticas que creo que son mejorables, lo del 10 por hora. Pues, A ver, el PRUC del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama establece 20 por hora. 20 por hora y si vas por una vía asfaltada, 30 por hora ya dentro del parque, ¿sabes? Pero bueno, ya no es el 10 por hora. imagino que era en gran parte por miedo también, siendo la primera iniciativa, y ellos mismos igual se limitaron de más. Bueno, No lo sé, no lo sé. Es que tampoco sé. Lo primero que habría que saber quién la ha hecho para alguien ha elaborado la ordenanza, ¿no? O sea, porque también Eso es marca que está sentado ahí se lo saca de... no, yo a mí me da pues que el que ha elaborado la ordenanza lo monta en bici. Claro. Esas limitaciones que no tú pues son encontrables después. O sea, vas por el monte, no, perdona, es que te ibas en la eléctrica y no puedes ir con la eléctrica. Ahí no, me has pasado a 15 por hora en vez de esa. Pero por eso, Es que no hay experiencia. cuando os he comentado el tema del PRUC, del Parque Natural de Bosques Maladeta, que tenían ese conflicto con, yo creo que siguen ahí, porque me dijeron que me llamaría, pero me han llevado. Querían saber mi disponibilidad para llegar allí y mediar. ¿Sabes? Ver un poco el borrador que habían hecho y mediar entre los cazadores, los ciclistas y tal. A ver, yo creo que aparte de tener a todos los colectivos implicados en las regulaciones, sobre todo hay que saber asesorarse, ¿sabes? Un poquito lo que os pongo ahí. O sea, nosotros los abogados, yo siempre le digo a la gente, antes de que venga el problema, asesórate para prevenir el problema que venga luego. Te saca una ordenanza en la que solo puedes ir por el monte de Alegia a 10 por hora, es casi, y si vas en bici por ahí, a infringir esa ordenanza. uy. No tiene mucho sentido, ¿sabes? Y luego un punto que mencionaba de que esa misma ordenanza de excepción de toda responsabilidad de la administración, pero a la misma vez el artículo, creo que era el 13 o el 7 que tenía un poco más arriba, ponía lo de la balización y mantenimiento de senderos que debe estar. Entonces, yo puedo recurrir y decir, oye, ¿cómo vas a decir que no tal? Pero ¿y qué pasa con el mantenimiento? Y Es con, que- con la montón de caminos que sabemos que Es están que, por ejemplo, señalizados, pero con no el están tema- mantenidos, ni están cuidados, ni están nada. Es que, por ejemplo, con el tema, como os he comentado, si queremos hacer un bike park dentro de un monte privado o una entidad pública o de un monte público, si vamos a llamar y firmar un acuerdo, pues ahí hay que especificar pues, un poco todo, ¿no? Es titular tal y luego pues de este bike park se va a encargar del mantenimiento esta asociación o esta federación o tiene que quedar todo bien definido. Y una vez esté todo bien definido, pues podrá, si el propietario lo único que hace es una cesión de uso, pero él queda bien claro ahí que no tiene nada que ver, él obviamente no va a tener ningún tipo de responsabilidad y hay que ponerlo ahí. Pero claro, en este caso Alegia, no sé si no corregirme, en la ordenanza no pone quién mantiene los caminos, ¿no? Por eso yo me eximo de responsabilidad, pero a la misma vez, bueno, yo he señalizado al público, yo he señalizado, he balizado y digo que esto está bien, pero hoy 2 años después, como sabemos que hay muchos sitios que están como están, que jamás se han mantenido ni se han vuelto a tocar ni nada, y te pegas una hostia y tienes un problema. Ah, no, yo me eximo de responsabilidad. Ah, pero tú me has balizado y tú me has No, claro, publicado y me has puesto una web que yo puedo circular por aquí. Pero Entonces nadie es lo que ha mantenido. Tendría que pasar anualmente o cada 2 años tendría que hacer. Ya el ayuntamiento tendría que, no sé, de lo que ha dicho No, ahora, pero aquí, ¿quién va a mantener eso? Y tiene que haber una partida, tiene que haber un tal, y Claro, un o sea, tal y todo eso. No solo me ¿qué eximo de pasa? responsabilidades y que... Unos días de ahí se cae un pino. Bajo yo y me lo como. ¿De quién es el monte? Lo primero hay que ver. ¿Quién lleva el mantenimiento de eso? A ver, primero tengo que partir de la teoría de asunción de riesgo. Yo estoy realizando una actividad que tiene un riesgo. Eso se parte de esa premisa. Y esa es a la que se agarran siempre los contrarios. Cuando nos dices que tienen responsabilidad, se agarran a eso. No, es que estás haciendo una actividad en la que tú asumes ese riesgo. Sí, lo asumo de una forma relativa. Si es no es lo mismo, a ver, no es lo mismo que yo me meta por cualquier sendero, por ahí de un monte, que ya una instalación, porque estamos hablando ya de instalaciones. ¿Vale? Las instalaciones, pues obviamente, quien tenga el mantenimiento, quien haya hecho la instalación, puede haber incluso una mala señalización. Yo, por ejemplo, este es un tema de bici de carretera. Gané un pleito hace medio año por ahí en Madrid a un ciclista
por una mala señalización, se metió en una autovía en la que estaba prohibido meterse en un ciclista de carretera. Pero gané el pleito, ¿por qué? Por una mala señalización. La señal, en vez de estar en la entrada del carril de aceleración, que desde que empiezas a desviarte para coger la autovía, igual hay 200 metros, estaba justo en el borde de la autovía. Entonces, claro, él se metió. Y claro, y él dijo, lo tiró, que voy a ir marcha atrás, por dirección prohibida. Gracias a eso, pues, me refiero que una mala señalización, imagínate que sale el ciclista, le pega un coche, yo no digo que lo mate, pero sale con daño y eso. Bueno, puedes exigir una responsabilidad a la administración o una mala señalización, pero es que eso también nos pasa en el monte. Es necesario la buena señalización, el mantenimiento de las señales. Porque cuántas veces vamos, sean de señalización de mountain bike o de senderismo, y el mal mantenimiento, pues vemos que solo queda el poste. En el caso de Guipúzcoa, todo este estudio se ha materializado en convenios o en algún tipo de documento jurídico para facilitar a lo que nos estaba explicando hoy, de cara a los ayuntamientos, esas infraestructuras, quién es el titular, quién es el mantenedor, quién es... Bueno, se está en ello. Estáis... Claro. El documento es una base, es un informe jurídico de la situación, eso es lo primero. Pero sí que plantea cuáles serían, o un boceto de cuáles serían los pasos a seguir siguientes. Pero no entra en esos por extensión, o sea, es un análisis jurídico, pero sí que da pie a que luego cuando se siente el ayuntamiento de tal con la diputación y es un terreno privado, pues plantea, dice, pues tiene que haber un contrato, una repartición de responsabilidades. O sea, sí que esboza eso, pero no lo resuelve, no. Segundo y último, en un espacio que no tenga un plan rector de uso y gestión, un espacio natural, la aplicación sobre la interpretación del uso de la bicicleta, si no hay una normativa específica que lo prohíba o lo regule. Por ejemplo, eso pasa en los espacios naturales que hemos visto en Guipúzcoa, solo tiene un PRUC, uno de ellos. Sí. Hay otro que se quedó en la aprobación inicial, que no se ha llegado ni a aprobar definitivamente. De hecho, luego pues, hay otros espacios naturales que, como os he dicho, pues, pero si no tiene regulación, miras en el POR. Y algunas veces que en los POR también vienen, que los hemos analizado y tal, también viene algún tipo de regulación, pero en estos casos no pone nada. Pues si no pone nada, pues tienes que ir a otras normas. En este caso, la norma foral de la ley de montes, el artículo 62, que dice que solo pueden circular por caminos y vías de sacas. Vale. Y lo grave, a mí es un grave error de la administración cuando legisla, que muchas veces, en ese caso, pues mete, dijésemos, en el mismo saco a todos los vehículos. El motor y a las bicicletas, tal. Hay otras veces que no, te lo meten en el saco de los caballos. No sé si habéis ido por algún sendero que haya con la bicicleta, que haya pasado ante unos caballos o ganados, las vacas, pues que no hay que nadie por ahí, como este terreno blando, pues, a ver, o sea, me refiero que es que, porque muchas veces las normativas te las hacen en función de lo que ellos entienden del impacto medioambiental que hacen. A ver, es que no nos pueden comparar con los jinetes y con el impacto medioambiental que hace vuestra caballo. Respecto a los seguros, en la parte de los puestos de bypass lo entiendo más, porque es un espacio delimitado, con un mantenimiento continuo, en el que está muy clara el objeto de la actividad, la gente va a participar en la actividad. Pero en que se puede producir un bosque o una zona intraincendiaria, me llama más la atención o no veo tan fácil de eliminar esto de cara a un seguro, precisamente porque es todo lo contrario de un bypass y porque además también me parece que no sé, es como, por ejemplo, los planes que lleva la Federación de Montaña marcando durante décadas, o, por ejemplo, caminos naturales del Ministerio. No sé hasta qué punto eso es asegurable, puede ser asegurable.
o tiene sentido que por parte de nuestra actividad sí se haga, pero por parte de otras no, porque andar en montar a caballo es una actividad también de riesgo, o también hacer Y senderismo. y el senderismo. Entonces, El senderismo es la actividad en el medio natural que más accidentes tiene y que más rescates se hace. O sea, eso me parece decir, ¿por qué, o sea, cómo delimitamos lo que debería ser un espacio en el que sea aconsejable asegurar y un espacio en el que no lo sea? A ver, depende un poco de... Me dices, un centro belleza. A ver, yo por ejemplo, que me muevo más por Benasque o a INSA, me muevo a Manaprácero. ¿Qué implicación tiene ahí quién ha organizado todo eso? Pero por ahí mismo pasan también caminos naturales. Claro, pasan caminos naturales. Obviamente, Dios, tenemos lo que partir de la premisa que el ciclista asume un riesgo. Y no siempre que se vaya a hacer daño va a tener la culpa, no. Zona cero es un buen ejemplo porque te puedes encontrar señales de RPT en el mismo camino, te puedes encontrar señales de RPT, caminos naturales y un GR de la federación. ¿Por qué tiene que ser una verdad que se ocupe de seguro? Porque quiere decir que a veces también el ciclismo tengo que hacer la sensación de que somos nosotros los que somos la rehabilitación de caminos y senderos. Yo todavía me cuesta mucho ver a un club de montaña rehabilitando un camino, un sendero, ¿sabes? Pues, yo muchas veces lo sabré, hace 50 años se me ha olvidado de eso. Parece que somos nosotros los que tenemos que, como obligación, prácticamente, ocuparnos de eso. Que no digo que no lo hagamos, o lo contrario. A veces también como de Estamos hablando pensando en caso de que haya un daño o que se genere una responsabilidad de alguien. La responsabilidad se genera porque hay un daño. Pero claro, hay que probarlo. Que ese daño tiene lo que se llama el daño. Y lo que nosotros entendemos que ha habido una falta de diligencia de alguien, de una organización, de una asociación, de una federación, de lo que sea, hay ese nexo causal que llamamos nosotros, que hay esa relación. Porque si yo tengo el daño y no puedo probar que la culpa, aunque sepa que es así, que la tiene aquel, no tengo nada que hacer. ¿Entiendes? Entonces, yo salgo por ahí y, a ver, yo no digo que yo hablo un poco más ya de zonas, un poco los proyectos que tiene Guipúzcoa son de zonas más delimitadas, que no como la zona cero, que es Pero eso es todo más claro. Un bypass, igual, digamos, incluso ahí también entiendo que también es la parte que yo creo que en el pasado de que incluso había que señalizar más determinadas cosas. Cuando la gente entra en un espacio en el que se está haciendo una actividad deportiva, como pasa a los estándar. Tienes un cartel que te dice que va a casco, lleva taxi, de todos modos, una forma de prevenir accidentes, pero también es una forma de exigir de cierta responsabilidad. O sea, siempre que sea ahí, tiene claro lo que tiene que cumplir para entrar en el pacto. Y una de las cosas que sí me da responsabilidad, bueno, pues sirve para probar que también que me están imputando una responsabilidad, es yo para defenderme normalmente tengo que probar, porque en todos estos casos no es como en otros procedimientos judiciales. Yo pruebo que ese señor me debe dinero, ¿vale? Y digo, es que ese señor no me ha pagado esa factura, ¿sabes? Y lo puede resolver. Yo sí le digo, ese señor tiene responsabilidad, que tiene que probar que ha actuado diligentemente, no lo tengo que probarlo. Entonces, a lo que voy. Si yo, organizador o el centro que dices tú de zona cero, si oye, uno dice, oye, si he ido por vuestro camino, mira, me he caído, mira, me he roto el brazo, tal. A ver, va a tener que probar ya que nosotros tenemos responsabilidad, los de zona cero, ¿sabes? Y nosotros para probar eso, pues tendremos que probar que la señalización, pues bueno, está bien, que se marca eso, que lo que hablaban antes en eso, que las categorías, las dificultades están bien marcadas, sobre todo lo que os iba a decir, que porque hay páginas web y todo eso, sobre todo que se informa. Se informa que aquí la información, si tú informas, eso te sirve luego te avala para poder justificar. Mire, yo es que a este señor le he avisado, esto tiene este nivel, es que ya no solo es descenso, es que es ascenso y le ha dado un infarto, pero es que estaba avisado. Si usted ve en mi página web se le informa con la escala
de dificultades de las sendas, de los caminos que están preparados. Además hago constar que esto, sea mountain bike, sea barranquismo y eso, siempre lo pone. Además, ustedes tienen que tener en cuenta que está haciendo una actividad de riesgo. Y normalmente, bueno, yo eso ya, porque aquí estamos hablando de particulares, pero normalmente cuando ya entran en juego empresas de turismo activo, que igual hacen rutas y eso, pero me tienen que firmar, ya, que te firmen algo o cuando contraten en tu página web que le den un clic a que ellos responden por su salud, o sea, porque tienen capacidad para hacer eso, que están informados de la dificultad de esas rutas y, pues eso, que asumen que están haciendo una actividad de riesgo. Que eso no te pueda volver a decir. Pero además, esa empresa tendrá un seguro. Bueno, las empresas, o sea, no, es que a ver, bueno, esto es otro mundo ya. Las empresas de turismo activo aquí en Aragón, pues, o en el resto de España, excepto esas tres comunidades que he dicho, pues es que por ser empresa de turismo activo te exigen tener un seguro. Una analogía de seguridad. Ya. Sí, no, yo lo que quería decir yo no veo exactamente como Luis, pero te digo dos cosas. Yo creo que el grado de intervención en el camino es el que debería marcar la responsabilidad. O sea, si tú lo que has hecho es recuperar un camino tradicional, ¿por qué tienes tú que asumir el riesgo si lo único que has hecho es trabajar sobre un camino de acá? Ahora bien, si tú has hecho un bypass o tú has hecho un camino nuevo, evidentemente tú estás asumiendo un riesgo. Y dicho eso, aunque nosotros recuperamos caminos tradicionales, hace mucho tiempo que tenemos seguro, porque no nos fiamos. O sea, aunque lo veo como Luismi, y que me cuesta ver por qué ahora mismo lo estamos hablando, o sea, que nosotros arreglamos un muro que se ha caído, que lo hemos arreglado, y la responsabilidad es nuestra, porque luego se cae una piedra otra vez, un muro que ya se había caído. A mí me cuesta verlo eso. No, es que en eso, dicho eso, hablamos de esto también. Sí, te hablan diciendo lo mismo. A mí me genera muchísimas dudas esto, muchísimas. Pero creo que desde un círculo de gente lo mejor es que tengamos seguro. Porque no me fío, no sabía. A ver, si le dices por curiosidad, ¿cómo se asegura que no te lleva De responsabilidad. No, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el año pasado ya hablamos de este tema. Si tú estás rehabilitando un camino tradicional, es que estaba allí. O sea, no que has hecho ese trabajo para recuperar algo. Si tú lo haces todo, como dices, estoy rehabilitando, lo dejo abierto e incluso lo he mejorado. Eso que estaba. Que no, yo creo que no hay que. Es que aquí tampoco os quiero dejar meter el dedo en los cuerpos, todo lo contrario, ¿no? Pero fijaros, yo tengo un amigo que en un sendero, que él no pidió ningún tipo de responsabilidad, se cayó con la bici con la mala suerte de que habían estado, en ese caso eran, yo creo que los forestales, porque era un monte público y tal, cortando madera y bueno, pues, con la mala suerte que se cayó y cayó encima de una rama, ¿no? Y había una rama pues, así y se la clavó aquí en el brazo. Fue al hospital con una rama cruzada. Porque además iba con otro que era sanitario y dijo, no te lo saques porque igual luego pues, te desangras o... ¿Sabes? Lo que si estás eso, o como cuando te ponen, cuidado que está la zona mojada, ¿no? O sea, en este caso, o si estás eso, pon un cartel de que está la zona, pues eso, podando, o saca todo del camino, ¿sabes? Avisando que eso, pero son, lo que te digo, la información es fundamental. Si tú pones un cartel, lo que no puedes hacer, como hacen a veces en la Sierra de Guadarrama los cazadores, que ponen cacería. En vez de ponerte el fin de semana que hay, te la ponen desde octubre hasta febrero, no sé cuándo. Adiós. Marco, y nos vamos a comer. Sobre esto hay una influencia en Estados Unidos en un bypass que fue un accidente y al final era porque habían quitado las barreras y en mi caso ya tenía una zona evidentemente peligrosa y
o sea, fueron acusados de seguro de lo que fueron de una responsabilidad. Y ahí lo que quería comentar, imagínate que has recuperado el cambio y la causística que nos pasa mucho aquí, que se llega a bocajarro a una vía donde puede haber una poca visibilidad y un choque con vehículos o con otros que pasan. Entonces, aunque tengas asegurado, si lo vas a analizar bien, eso estaba mal hecho. Es un caso muy concreto. Y eso pasa muchísimo, porque en mi zona pasa, de eso yo he trabajado apretando ese tipo de errores aquí. Lo que quiero decir es que no vale todo y hay que tener buenas prácticas constructivas. Y aunque tengas seguro, eso se puede ver muy claramente por cualquier perito que es una práctica, una mala práctica. Pero es un camino que una asociación o no sé, o quien sea arregla esos caminos y se quedan ahí arreglados para que la gente vaya a eso. O se venden esos caminos como productos turísticos. Bueno, pues sí. Porque si se venden, claro, lo suyo sería, para eximir responsabilidad, pues como pasa con los coches, ¿no? Poner una señal con una antelación suficiente para decir, oye, tienes que operarlo. Claro, pero eso lo que pasa es que en centros de TPS y todo esto, o sea, hay casos de ese tipo, porque no se ha intervenido. Mira, en los centros BTT no hay tantas sentencias en relación a eso, pero yo siempre lo he escuchado. Se asemeja totalmente lo de las estaciones de esquí. Los accidentes que hay en las estaciones de esquí, al fin y al cabo, es una instalación, bueno, está graduada también por las pistas, y además con los mismos colores que aquí, desde verdes hasta negras. Y lo que dices tú, y a veces pues influye la señalización, ¿no? A la hora de saber si hay responsabilidad o no. Pero es que el tema, lo hemos hablado hoy con Pedro, no se puede definir lo que es una responsabilidad, decir, es que el derecho no son las matemáticas, que 2 más 2 son 4. En el derecho todo es opinable, todo es probable, todo eso muchas veces, y depende, hay que analizar cada caso concreto. La conclusión, en esta cooperativa, donde te preguntaba en Europa, al final la conclusión era, hazte una RT y haz las cosas lo mejor que puedes hacer. Haz todo bien, si ves que hay que poner señales y tapones, construye bien, haz tú todo bien, haz una RT y si pasa algo, pues mira, te tiene que poner Vamos con entonces, ese mismo, algo siempre